Bueno, gracias a ustedes, gracias por la presentación, gracias Eugenia, gracias a la universidad, a Karina, a Isabel. Veía mientras hablaban de que preguntaban cuál es el tema del día. Hoy vamos a desarrollar básicamente el Instituto de la Prescripción dentro del ámbito del de riesgo y haremos algunas apreciaciones en referencia a los plazos de caducidad, también previstos tanto en la vía administrativa como en la vía judicial posterior. Gracias a todos ustedes por estar conectados, sobre todo en la antesala de un feriado, debe ser un esfuerzo adicional, ya dentro de poquito vamos a estar descansando, estimo. La idea o la mecánica me comentaban en la que vienen desarrollando las clases, es en principio habilitar los micrófonos para que ustedes puedan preguntar. A mí eso no me molesta, no me incomoda, yo entiendo de que la inquietud de algunos puede enriquecer el contenido del curso, me puede incluso servir a mí para aprender algo nuevo, o llegado el caso para recordarme algo que he omitido. Así que yo les invito a que pregunten, participen, no tengo ningún problema. Somos muchos, lo vamos a tratar de hacer de una forma ordenada. Si llegado el caso la clase se torna un poco tediosa porque hay muchas interrupciones, bueno, en ese supuesto, en todo caso, lo completaremos directamente haciendo las preguntas vía chat y al final de la exposición o de la charla las puedo responder. Prescripción. Ante todo vamos a hacer algunas consideraciones previas, un tanto teóricas. Bien, para hacer algunas precisiones teóricas, la prescripción, ustedes saben, como instituto puede ser utilizado básicamente de dos mecanismos. O como una prescripción adquisitiva, me voy a referir siempre o al ámbito del derecho del trabajo y especialmente en el ámbito del riesgo. Vamos a hacer algunas introducciones, algunos conceptos preliminares para que se entienda o para entrar en situación. La prescripción, como yo les decía, puede ser utilizada en general como una herramienta adquisitiva, así lo prevé el artículo 2565 del Código Civil y Comercial de la Nación, la que sirve o facilita la adquisición de bienes o de derechos. En el caso del derecho del trabajo, hay algunas posturas que interpretan de que a través de esta prescripción adquisitiva, el trabajador puede consolidar algunos derechos que habitualmente tenga dentro de esa relación laboral. Esta no es la óptica que nos interesa en esta charla que vamos a ver hoy, sino que aquí vamos a desarrollar más su faz como excepción. Dentro de la hipótesis de la prescripción, la liberatoria, o sea, la posibilidad que tiene el acreedor de oponerse, o mejor dicho, del deudor de oponerse a la pretensión del acreedor por el transcurso del tiempo. Esta prescripción liberatoria puede ser utilizada en los distintos códigos como acción, y así lo prevé el Código Civil y Comercial de la Nación, donde es el propio deudor el que se presenta en el tribunal solicitando al juez que declare cancelada esa expectativa que pudiera tener el acreedor de cobrar su deuda, o como excepción, frente a la acción del acreedor que pretende el cobro de esa deuda, el deudor se presenta y opone esta excepción. Algunos de los requisitos para que se configure el instituto de la prescripción dentro del ámbito de la ley de riesgo son, primero que nada, el transcurso del tiempo o el plazo prescriptivo, que para la ley de riesgo y en lo que resulta aplicable a los accidentes o a las contingencias laborales cubiertas, está sujeta al periodo de 2 años. Así lo prevé el artículo 44.1 de la ley de riesgo, también y asimismo el 258 de la ley de contrato de trabajo y el Código Civil y Comercial en el artículo 2562. Este plazo de 2 años previstos por toda esta normativa para la posibilidad de reclamar las prestaciones previstas en el ámbito de la ley de riesgo frente a una contingencia laboral cubierta ha sido cuestionado por la doctrina en varios sentidos. A priori se interpreta que existe una suerte de discriminación frente al resto de los ciudadanos, donde se estaría dando un trato peyorativo al trabajador que solamente se le admite la posibilidad de accionar en un plazo de hasta 2 años, mientras que al resto de los ciudadanos, cualquier damnificado en el ámbito civil, o sea, una víctima de un accidente de tránsito, por ejemplo, que pretenda reclamarlo a una compañía de seguros civiles, tiene un plazo prescriptivo de 3 años. Entonces, como vemos, tiene un plazo mayor, tiene más posibilidades de reclamar o por lo menos de postergar su reclamo. Entonces, parte de la doctrina sostenía de que esto era un trato peyorativo o discriminatorio. Creo que esta postura pierde fuerza a partir del precedente que ya seguramente todos conocemos,
Pogonza de la Corte Suprema de Justicia, Rosales es el equivalente de nuestra provincia de Córdoba, dictaminado por nuestro Tribunal Superior de Justicia. En definitiva, en ambos precedentes se descarta la hipótesis de la discriminación. Si bien no se utiliza específicamente en el ámbito de la prescripción, sí se utiliza para justificar la obligatoriedad del paso administrativo previo por ante las comisiones médicas, donde uno de los argumentos centrales era justamente decir por qué el accidentado civil no tiene que ir a una comisión médica y el accidentado laboral sí tiene que hacerlo. La Corte y el TCJ en ambos supuestos describen que en realidad esto se justifica, o eso se justifica, porque en definitiva el acreedor laboral tiene una serie de mecanismos protectorios con los que no cuenta el civil. Por eso es que un plazo más acotado de tiempo para poder iniciar la acción en el ámbito laboral no sería discriminatorio porque no estaríamos frente a sujetos en iguales condiciones. La segunda pata o el segundo requisito para que se configure el instituto prescriptivo es la inacción injustificada o la ausencia de justificación por parte del acreedor. Es el no actuar pudiendo hacerlo. Cuando una persona tiene la posibilidad de accionar y no lo hace, esa conducta reprochable es la que, a través del transcurso del tiempo y cuando cumple el plazo máximo de 2 años, pierde el derecho, o mejor dicho, pierde la acción. Pero insisto, tiene que ser una inacción reprochable, tiene que ser un no actuar pudiendo hacerlo. En definitiva, si la persona se ve imposibilitada, impedida de accionar por alguna circunstancia, ahí vamos a estar seguramente frente a una hipótesis de excepción, frente a una hipótesis que podría habilitar una dispensa o simplemente a una hipótesis donde el plazo prescriptivo ni siquiera nazca, ni siquiera se inicie en su cómputo. El plazo prescriptivo va a iniciar y va a finalizar siempre y cuando la persona esté en condiciones de accionar y no lo haga, y esa inacción pueda ser reprochable. Siempre vamos a estar bajo el tinte o bajo el ámbito de la buena fe. No se trata de no accionar porque no quiero o imponer alguna excusa poco atendible. Tiene que ser realmente una cuestión justificada. El tercer requisito es el que el deudor haga valer esa prescripción. La prescripción nunca puede ser aplicada de oficio. El magistrado, el tribunal, nunca puede declarar prescripta una acción si el deudor no lo pidió. No puede ser aplicada de oficio y justamente es así porque el deudor podría renunciar a esa prescripción ya ganada. Y además porque, en definitiva, si ese deudor accede a un pago voluntario, por más que el crédito esté prescripto, ese pago es irrepetible. En esto, ustedes no sé si recuerdan, en el viejo código de Vélez, nosotros solíamos decir que las obligaciones prescriptas se transformaban en obligaciones naturales. Hoy ya no podemos hablar de obligaciones naturales porque el nuevo código sí describe el concepto de la obligación. Y como uno de sus elementos característicos se constituye la acción. No hay obligación sin acción. Y como sabemos, la prescripción mata la acción. Entonces, si la prescripción mata la acción, ya no podríamos hablar de una obligación en términos jurídicos. Pero, en definitiva, el concepto queda reemplazado por la idea de los deberes morales y de conciencia, que sí están previstos en el nuevo código, en el artículo 278, y que en definitiva su pago también se torna irrepetible. Con relación a la justificación de este instituto, porque generalmente la doctrina se ha discutido mucho si en el ámbito laboral los derechos que son irrenunciables, que tienen una serie de protecciones, una persona sujeta a especial tutela, como dijo la Corte, este instituto de la prescripción que termina afectando esos derechos, en principio para parte de la doctrina es cuestionable. Lo cierto es que hay muchos autores que están a favor del instituto de la prescripción, porque dicen que en definitiva justifica o castiga la inacción del interesado. Asimismo, colabora con la seguridad jurídica, con la posibilidad de garantizar la estabilidad de los derechos, dice Centeno Kipper, disipar incertidumbres y poner fin a la indecisión de los derechos. Espota habla de un equilibrio o de una paz social, es ciertamente de que a la sociedad
le genera una mayor tranquilidad cuando los derechos están finiquitos o cuando los derechos controvertidos, controversiales, ya se han solucionado. Trigo Represas habla de un interés público. En definitiva, lo que se busca es otorgar seguridad jurídica a los bienes que están dentro del comercio. ¿Por qué? Porque siempre que el deudor se entienda sujeto a una obligación o que se encuentre condicionado al pago de una deuda, obviamente de que va a ser más cauto a la hora de disponer de sus bienes. Distinto va a ocurrir con aquel deudor que se entienda liberado. Entonces, en definitiva, vemos como el instituto de la prescripción, al liberarlo del cumplimiento de una obligación, puede habilitar un mayor comercio en los bienes o habilitar una mayor transferencia en esos bienes que están dentro del comercio. En contra de esta postura, en contra del instituto prescriptivo, se alzan otras voces. Por ejemplo, se hablan ideas de que en definitiva los créditos, se plantean criterios morales, porque dice que la deuda se honra mediante el pago y no frente a este mecanismo liberatorio por el mero transcurso del tiempo. Y hay otros argumentos jurídicos que dicen, por ejemplo, la especial protección o la tutela que se impone frente a los créditos laborales, como lo tiene previsto la Corte Suprema de Justicia, la hiposuficiencia que tiene el trabajador frente a su deudor, el carácter alimentario del crédito laboral, artículo 11 de la Ley de Riesgo, la irrenunciabilidad de esos derechos del trabajador, artículo 12 de la Ley de Contrato de Trabajo y el 11 de la Ley de Riesgo, la inembargabilidad de los derechos del trabajador y sobre todo de los derechos relacionados con un accidente o una enfermedad profesional, que en nuestra provincia esté específicamente regulado en el artículo 1 de la Ley Provincial 7849 y en la Constitución de la provincia de Córdoba, en el artículo 23.5. Como posturas intermedias, en definitiva lo que se busca es procurar un balance entre la protección de los derechos del trabajador y esta necesidad en la agilidad de las obligaciones. Lo cierto es que el instituto prescriptivo es de orden público, ya lo vamos a ver, está previsto en el Código Civil y Comercial, entonces más allá de estas posturas, hoy es plenamente válido, aplicable y exigible. Pero estas posturas igualmente nos van a ser de mucha utilidad a la hora de que debamos interpretar, en el caso concreto, si el crédito se halla o no prescripto. Algunas otras directrices o directivas o reglas para poder considerar, en el caso concreto, insisto, si el crédito se halla o no prescripto, es, por ejemplo, examinar si la acción nació. Fíjense que el Código Civil y Comercial dice que el transcurso del plazo prescriptivo comienza el día en que las prestaciones son exigibles, artículo 2554. Y la jurisprudencia agrega, y puedan ser exigidas. Ambos requisitos tienen que encontrarse presentes para que el inicio del cómputo pueda llegar a desarrollarse. Otra de las reglas es si la acción es reprochable o voluntaria la inacción. Es lo que yo les decía, de que en definitiva hay que analizar en el caso concreto si el trabajador o el beneficiario de esta prestación dentro del ámbito de la ley de riesgo se encontraba en condiciones ya de poder exigir su crédito o aún no. Lo que se castiga es la ausencia de interés, la desidia, la falta de compromiso, el abandono, siempre y cuando, como dije, no se deba a un vicio en la voluntad. Si está afectado el discernimiento, la intención o la libertad de ese sujeto, y ese es el motivo por el cual no acciona, vamos a estar frente a un supuesto de dispensa. Ya lo vamos a ver de todas formas en un ratito. La regla entonces es que si el curso de los hechos demuestra la intención de mantener vigente el crédito, no hay prescripción. Siempre que se pueda advertir que el interesado, el acreedor, estaba procurando cobrar esa prestación, no podríamos hablar de un supuesto prescriptivo. Además, la prescripción son normas de orden público, de carácter imperativo. Por tanto, en definitiva, el plazo que está previsto, el que dijimos de 2 años, no puede ser modificado por convenio de parte, ni individual ni colectivamente. Hay algunas posturas doctrinarias que sostienen la posibilidad o la hipótesis de que las partes, sobre todo los trabajadores, a partir de la fuerza que les otorga el sindicato, puedan negociar en alguna especie de convenio colectivo alguna posibilidad o algún supuesto que habilite o que se entienda o que sea considerado como suspensión o interrupción del cómputo del plazo. No podrían negociar el plazo en sí mismo, es de orden público, son 2 años,
pero para algunos autores sí podrían establecer algunos supuestos para interrumpirlo o para suspenderlo a ese plazo. No es una postura mayoritaria, lo cierto es que para la mayoría de la doctrina están limitados por el carácter imperativo y tampoco podrían realizar esa alternativa. La interpretación en el instituto va a ser siempre restrictiva. Cuando estemos en dudas si el crédito está prescrito o no, vamos a optar por entender de que no se haya prescrito, de que la acción está vigente. La regla siempre es, en la doctrina, en la jurisprudencia, en todo el ámbito del derecho, velar por la conservación de los actos y negocios jurídicos. La jurisprudencia establece de que solamente va a poder ser dictada la prescripción cuando existe la certeza de que el crédito está prescrito. De lo contrario, la resolución debe inclinarse por la vigencia de la acción. En el ámbito local, así lo ha entendido nuestro Tribunal Superior de Justicia en la sentencia número 14 del 2012, Pereira contra Sergio Carel. Siempre vamos a estar también frente a la duda por encontrar el régimen que resulte más favorable al trabajador. Ustedes saben que el artículo 9 de la Ley de Control del Trabajo nos impone a interpretar las normas en favor del trabajador. Incluso en caso de duda, vamos a también valorar la prueba en el sentido favorable al trabajador. En el ámbito de nuestra provincia, esto también está reforzado por la Constitución, artículo 23.13. También vamos a, frente a la posible interpretación, examinar la cuestión con ojos de buena o mala fe. La buena fe está prevista como regla en el artículo 9 del Código Civil y Comercial y en el artículo 63 de la Ley de Contrato de Trabajo. Todo lo que sea un ocultamiento, una falta de conocimiento, un vicio, una violencia, alguna situación que afecte la voluntad del sujeto puede llegar a ser, va a ser analizada por el magistrado en el caso concreto para estar frente al instituto de la prescripción y establecer en definitiva si el crédito está o no prescripto o si la inacción estaba o no justificada. Recordemos que los trabajadores merecen preferente tutela, el presidente Aquino, la naturaleza alimentaria del crédito, la reconocibilidad, la embargabilidad, etc. Y como les dije, el crédito puede ser, el derecho a prescribir, o mejor dicho, la prescripción ya ganada, puede ser renunciable. O sea, esto quiere decir que, en definitiva, el deudor de una deuda puede renunciar a esa prescripción ya ganada, o sea, supongamos que se ha cumplido el plazo prescriptivo, la persona puede renunciar y igualmente pagar. Lo que no puede hacer el deudor es renunciar a la posibilidad de prescribir, pero al crédito ya prescripto, a ese derecho que tiene a oponer la excepción, sí puede renunciar. Pagar espontáneamente y ese pago va a ser irrepetible. En resumen, los requisitos de la prescripción es que se trate de una acción prescriptible, porque hay algunos supuestos previstos en el Código de acciones imprescriptibles, no sería el caso de los accidentes o enfermedades laborales, que la inacción sea injustificada y subsista durante todo el curso de la prescripción, que el interesado haga valer la prescripción ganada y que esa prescripción ganada no admita dispensa porque no se logre ubicar un vicio en la voluntad. En esta filmina les hago un pequeño resumen, un cuadro de las distintas hipótesis temporales, como una especie de línea de tiempo para que podamos identificar el instituto. Como primera medida vamos a identificar el 10 aquo, que es la fecha de inicio, el primer día del cómputo, del 10 adquem, que es la finalización de ese plazo, donde se cumpliría o donde se terminaría de cumplir esos 2 años. Dentro de esta línea temporal, el 10 aquo es uno de los aspectos más difíciles de determinar en el marco de la ley de riesgo. Por eso lo vamos a dejar para unos minutos más. Pero por ahora lo que quiero es que ustedes en este resumen identifiquen la línea temporal y después vamos a desarrollar cada uno de los supuestos. Fíjense, el 10 aquo es la fecha de inicio del cómputo prescriptivo, el transcurso del plazo es de 2 años, hasta el 10 adquem. Dentro de ese transcurso del plazo de 2 años, que dijimos que es el límite de la prescripción, se pueden dar algunos supuestos que suspendan o interrumpan ese cómputo. Como interrupción, el Código Civil y Comercial prevé las hipótesis de cuando exista un reclamo administrativo, o sea, cuando el acreedor reclame en la vía administrativa el cumplimiento del crédito, interrumpe el plazo. Cuando el acreedor reclame y exista por parte del deudor un reconocimiento de la deuda, también es un supuesto de interrupción. Y finalmente, cuando existe una petición judicial.
¿Cuándo se va a suspender el plazo prescriptivo? No sea interrupción, suspensión, cuando ese deudor intime fehacientemente al acreedor, artículo 2541, o frente al supuesto de la mediación. Mediación que en realidad en el ámbito de Córdoba no lo utilizamos porque no es propio de nuestro procedimiento, no hay una mediación obligatoria, como sí existe en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, que supone ese estadio anterior por ante el SEC. Una vez cumplido este plazo de 2 años, una vez cumplido el 10 aquem, igualmente, y en algunos supuestos, se admite un plazo adicional, denominado dispensa, de hasta 6 meses más, cuando existe alguna causa que justifique esa adhesión, o agregar ese plazo adicional. La dispensa va a ser disponible únicamente por el magistrado, es el magistrado quien va a considerar o no dispensar el plazo ya cumplido. Tengan en cuenta una cosa porque es muy importante. La dispensa no suspende ni tampoco interrumpe el plazo prescriptivo. La dispensa es un plazo adicional que se agrega frente a la hipótesis de la prescripción ya cumplida cuando por algún motivo ese acreedor no pudo accionar durante el momento justo en el cual se cumplió el periodo de los 2 años. O sea, si al cumplirse el término de los 2 años el acreedor no pudo accionar, va a poder tener derecho a la dispensa. Si no, durante el curso prescriptivo, en todo caso tendrá la opción de suspender o interrumpir, pero no de dispensar. En todos los casos los días son corridos. Ejemplo, del 1 de enero de 2018, los 2 años se cumplen el 1 de enero del 2020, más el plazo de gracia, si estamos frente a una hipótesis de reclamo judicial. O sea, el trabajador o el beneficiario puede iniciar la acción hasta las 2 primeras horas del día siguiente, así lo establece el Código Civil y Comercial de la Nación en el artículo 2546. ¿Qué diferencia hay entre dispensa, interrupción y suspensión? Bueno, yo acá les acompaño el gráfico, que me parece que es bastante claro. La suspensión produce el efecto de congelar el tiempo, por eso el relojito está congelado. Si ya se ha cumplido un mes y se da alguno de los supuestos de la suspensión, no va a volver el cómputo a foja cero. Se ha cumplido un mes, se suspende el cómputo del plazo mientras dure esa circunstancia suspensiva. Una vez terminada la circunstancia suspensiva, se continúa contando el plazo hasta cumplir los 2 años, sumando el plazo que se había cumplido antes de la condición suspensiva. Entonces, si ya venía pasando un mes, se dio la condición suspensiva, luego de que desaparezca la condición suspensiva, me va a quedar todavía 1 año más 11 meses, no 2 años. Cuando se da una hipótesis de interrupción, como el gráfico lo demuestra, el cómputo ahí sí vuelve a foja cero. O sea, yo tengo 2 años para accionar y ocurre una interrupción al año y 11 meses, voy a volver a computar el plazo desde cero y voy a tener nuevamente 2 años más. Y la dispensa, como el gráfico lo indica, no implica un supuesto de suspensión e interrupción, sino que agrega un segundo reloj adicional, agrega un mayor plazo, que es de 6 meses más, una vez cumplido el plazo prescriptivo. Ustedes van a ver que tanto la suspensión como la interrupción encuentra su fundamento en alguna actividad de las partes. O sea, cuando el deudor, por ejemplo, realiza un reconocimiento o cuando el acreedor exige el cumplimiento de la deuda. O sea, hay una actividad, hay una manifestación que produce ese efecto. En cambio, la dispensa se da en una situación de inactividad, pero una inactividad justificada. O sea, cuando no accionó por alguna razón que justifique su no acción. Vamos a analizar cada uno de los supuestos para ponerlos en situación. El primer supuesto suspensivo, que es la interpelación fehaciente, está previsto en el artículo 2541 del Código Civil y Comercial, es simplemente ni más ni menos que la denuncia. Es la posibilidad que tiene el beneficiario, en el ámbito de la ley de riesgo, de reclamar al RT el cumplimiento de las prestaciones en especie o dinerarias que están contempladas frente a una contingencia. El trabajador sufre un accidente, le exige al RT que le dé tratamiento, una vez
dado de alta, si queda con incapacidad o con secuelas, le va a exigir el pago. El pago, como ustedes saben, es la prestación dineraria prevista en el sistema. Frente a esa hipótesis, el trabajador lo primero que va a hacer es denunciar la existencia de la contingencia. Con eso ya suspende el cómputo del plazo prescriptivo. La denuncia, la intimación de pago, el requerimiento de inicio de trámite ante la comisión médica, en definitiva, no el inicio del trámite, sino el requerirle al RT que inicie el trámite es una interpelación fehaciente y suspende el plazo. ¿Cuál es el efecto? Va a suspender el plazo durante 6 meses. O sea, el cómputo se va a dejar de contar durante 6 meses y luego va a volver a computarse por el plazo que quedaba antes de la interpelación fehaciente. Lo suspende por única vez, no puedo estar mandando telegramas a cada rato, es el primero el que suspende, tiene un efecto prolongado, como dije, de 6 meses, artículo 2541. ¿Quién puede realizar la denuncia? El titular del derecho, que es el beneficiario. ¿Contra quién va a hacer la denuncia? Contra el deudor, que es la RT, el empleador autoasegurado o el empleador no asegurado. ¿Cuál es ¿Está obligado el trabajador a realizar la denuncia? En realidad no está obligado. Si ustedes ven el artículo 1 del decreto 717, dice que el único obligado a hacer la denuncia es el empleador. El trabajador está facultado para hacerlo, pero es una carga o un imperativo del propio interés. Mientras que no haga la denuncia, no va a suspender. Mientras que no haga la denuncia, no va a obtener las prestaciones. O sea que, en definitiva, el interesado en hacer la denuncia es el propio trabajador. Pero no tiene un plazo para hacerla. Tiene hasta 2 años, si se quiere, desde el momento del acaecimiento de la contingencia. Además, están facultados para hacer la denuncia los derechos habientes, dice la ley, o cualquier persona, incluso agrega el decreto reglamentario. ¿Quién es el destinatario de esa denuncia? Lo prevé el artículo 4 del decreto 717. El destinatario va a ser la ART, el empleador autoasegurado o incluso el propio prestador médico contratado por la ART. Será el supuesto donde el Profesor. Sí, te escucho. Sí, buenas tardes. Con respecto a si no es la obligación del trabajador hacer la denuncia y es facultativo, y es obligación del empleador, cabría decir que si el trabajador intima al empleador, también suspende el plazo de prescripción. Bueno, lo vamos a ver un poquito más adelante. Lo cierto es que para explicarte esa condición, tendría que distinguirte entre las obligaciones solidarias y concurrentes. Ok. Ya lo vamos a ver en un ratito. Es interesante. Bueno, espero. Si me apurás con una respuesta, te digo No. Bueno, igual para los que estén escuchando, en principio no. En principio, emplazar al empleador para que realice la denuncia no sería un supuesto de suspensión para la RT. Sí suspendería para que yo pueda reclamarle al empleador, pero no para que le pueda reclamar al RT. Pero ya vamos a ver bien la distinción entre el tipo de obligaciones concurrentes y solidarias para que entiendan bien el efecto. Pero bueno, es interesante tu planteo. Con relación a la interpelación, como decía yo, a esta denuncia, puede ser por cualquier medio, puede ser por teléfono, nota, telegrama, mail, etc. La recepción es obligatoria, la RT o el prestador médico no puede negarse a recibir la denuncia, artículo 6 del decreto 717, y el contenido de la denuncia va a depender de la contingencia que yo denuncie. Si denuncio accidente, artículo 2 del decreto 717, tengo que hacer la descripción del accidente. Si denuncio una enfermedad profesional, tengo que denunciar las constancias médicas con las que cuento, la patología que porto, cuáles son las tareas que habitualmente desarrollo y que tienen o contienen esa noxa injuriosa que me ha provocado el daño. Y en el caso de COVID también está la reglamentación. Hasta ahí el primer supuesto de suspensión. Y el único que vamos a ver, porque el de la mediación, ya les dije que en general, en nuestro procedimiento, por lo menos en el de Córdoba, no se aplica, y en el ámbito de ley de riesgo tiene poca carga. Vamos a ver ahora cuáles son los supuestos de interrupción que prevé el Código. El Código Civil Comercial dice de que el plazo del cómputo prescriptivo se interrumpe frente a un supuesto de reconocimiento de deuda. Reconocimiento de deuda que puede ser tácito o que puede ser expreso. Así lo prevé el artículo 2545.
¿Cuál es el efecto? Interrumpe, vuelve a foja cero el cómputo. Iba un año contando, se produce este reconocimiento de deuda, ese año que se contó desaparece, me quedan 2 años más. ¿Cuál es la forma para que se dé este reconocimiento? Dice la ley, el reconocimiento consiste en una manifestación de voluntad, expresa o tácita, por la que el deudor admite estar obligado al cumplimiento de una prestación. Artículo 733 del Código Civil y Comercial de la Nación. ¿Cuándo se da la hipótesis del reconocimiento expreso? Cuando hay una manifestación unilateral, no requiere aceptación, no hace falta que la otra parte acepte ese reconocimiento, es no recepticia y no requiere fórmulas sacramentales. En la práctica, hago la denuncia y la RT me contesta por cada documento diciendo, sí, es cierto, lo que usted tiene es una contingencia laboral cubierta. Listo, me reconoció la contingencia, interrumpió el plazo por reconocimiento de deuda. Un reconocimiento tácito, ¿cuándo podría darse? Son actos que inequívocamente conciernen un reconocimiento. Por ejemplo, me realiza un pago parcial, firma un acuerdo de pago, me da las prestaciones o me otorga las prestaciones en especie o guarda silencio. Y la oportunidad es durante el curso prescriptivo, porque todos estos supuestos de interrupción o suspensión solamente van a ser admitidos mientras que el plazo esté corriendo. Una vez cumplida la prescripción, ya el reconocimiento no interrumpe, porque el plazo ya se acabó, el crédito ya está prescrito. Lo que puede pasar ahí es un pago voluntario, irrepetible, o una renuncia a la prescripción ya ganada, pero no una interrupción del plazo que esté corriendo. Ahora fíjense, ya les dije que la denuncia suspende y que el reconocimiento interrumpe. Entonces esto nos lleva a concluir lo siguiente. Primero, si hay una denuncia rechazada, no interrumpe porque no hay reconocimiento, pero sí suspende, me da 6 meses más. Segunda hipótesis, hay una denuncia aceptada expresamente. Ahí que hay un reconocimiento y por tanto interrumpe el cómputo prescriptivo. Ahora yo me pregunto, ¿qué pasa si hay una denuncia y nada me contestan? No me dicen nada. Ahí hay reconocimiento tácito, hay rechazo tácito. Fíjense qué dice la normativa. Frente a la denuncia, la RT tiene 2 opciones, aceptar o rechazar. Si acepta, ahí, como dijimos, interrumpe, y si rechaza, en principio, tiene que hacerlo por alguna de las causales previstas en el artículo 6 bis del decreto 717, en la resolución 613 del 2016 o en la resolución 9 del 2018. En principio no podría oponer otra excepción que no sea la que estén allí previstas o otro motivo de rechazo que no sean los allí previstos. ¿Cuáles son los que prevén? Desconocimiento de la relación laboral invocada, el rechazo de la calificación médico-legal de la contingencia, dolo del trabajador o fuerza mayor o preexistencia, o sea, cuando el trabajador se autoinfligió el daño, cuando el daño vino a partir de una fuerza mayor, o porque el daño ya existía antes del accidente, porque se trata de una enfermedad no listada, porque el trabajador no se sometió al control médico, porque hubo ausencia de cobertura, o sea, la RT no estaba contratada para esa época, o por prescripción. Esos son los supuestos de rechazo que trae la normativa. ¿Qué pasa en el caso de silencio? Lo cierto es que el RT tiene la obligación de expedirse. Así lo prevé el artículo 6 del decreto 717. Entonces, si no se expide, si guarda silencio, en principio y según mi postura, hay un reconocimiento tácito de la deuda y por ende interrumpe el cómputo prescriptivo. ¿Qué dice el Código Civil y Comercial de la Nación? El silencio opuesto a actos o a una interrogación no es considerado como manifestación de voluntad, excepto en los casos en que haya un deber de expedirse que pueda resultar de la ley. Y acá hay un deber de expedirse. Así lo impone el artículo 6 del decreto 717. ¿Qué dice la jurisprudencia? Frente al silencio, se tiene por aceptada la pretensión, y lo dice la Corte en Vergara contra el Superior Gobierno, y nuestro Tribunal Superior de Justicia en el precedente Chacón, también contra el Superior Gobierno, que en ambos sostienen de que en definitiva, frente al silencio, se considera aceptada la contingencia, la pretensión, y por ende claramente el efecto es interruptivo.
El segundo efecto interruptivo del plazo del cómputo prescriptivo es el reclamo administrativo. Esto está previsto en el artículo 2548 del Código Civil y Comercial de la Nación y en el artículo 257 de la Ley de Contrato de Trabajo. El doctor Arezzo, un doctrinario de nuestra provincia, sostiene que el reclamo administrativo interrumpe, subsume el supuesto de mediación, efecto suspensivo, porque la norma especial, por imperio del artículo 9, desplaza a la general. O sea, si bien el Código Civil y Comercial de la Nación sostiene que la mediación tiene efecto suspensivo, para el doctor Arezzo, siendo más beneficiario el efecto interruptivo, y siendo que el efecto interruptivo está reconocido en la Ley de Contrato de Trabajo frente a un reclamo administrativo 257, por aplicación de la ley más favorable, que es el modo de interpretación que nos dispone el artículo 9, entonces vemos que el reclamo administrativo interrumpe y no suspende. Cuando yo hablo de reclamo administrativo me estoy refiriendo más que nada a la hipótesis donde el trabajador reclame a su propio empleador, supongamos una relación laboral negro, a su propio empleador el cumplimiento del pago de una contingencia a partir de un accidente laboral cuando el trabajador no tenga RT. Si tiene RT, no va a ir al reclamo administrativo, por lo menos no al ámbito del Ministerio de Trabajo. Le quedará claramente la comisión médica, que en definitiva sí también es un órgano administrativo. No es el que estaba originariamente previsto en el artículo 257 del Ley de Contrato de Trabajo, claramente porque es posterior, pero sí es un reclamo administrativo y también tendría el efecto de interrumpir. Este efecto de interrumpir tiene digamos, una característica particular. Cuando el trabajador inicia un reclamo administrativo, interrumpe el cómputo del plazo prescriptivo y, como dijimos, el efecto de la interrupción es que vuelve el plazo a foja cero. Pero no vuelve el plazo a foja cero inmediatamente, sino que la ley dice de que este efecto interruptivo va a durar por lo menos 6 meses o hasta 6 meses o hasta que el trámite administrativo concluya. O sea, el trabajador inicia un trámite en la comisión médica y la comisión médica no se expide, está 2 años hasta expedirse, no puede haber una prescripción dentro del ámbito de la comisión médica. Hay que esperar a que la comisión médica termine y recién ahí, o dictamine o concluya, y recién ahí se vuelve a computar el plazo de los 2 años. Es un efecto prolongado. Entonces la regla es que interrumpe mientras dure la tramitación y según las actuaciones realizadas. Si no hay actuaciones, hasta el archivo de esas actuaciones. El límite máximo que impone el 257 es hasta 6 meses, pero como dije, es una norma que se aplica al ámbito del Ministerio de Trabajo y no necesariamente al ámbito de la comisión médica. La jurisprudencia habla de que sin necesidad de que el trámite haya sido notificado a la contraria. O sea, el solo hecho de presentar la denuncia, por más que la contraria ni sepa que se ha iniciado el trámite, igualmente tiene el efecto interruptivo. El tercer supuesto interruptivo es la petición judicial. Artículo 2646 y 2647 del Código Civil y Comercial. ¿Qué dice el artículo? Dice, se interrumpe el cómputo del plazo prescriptivo por toda petición del titular del derecho ante autoridad judicial que se traduzca en la intención de no abandonarlo contra el deudor y aunque sea, dice la norma, presentado ante tribunal incompetente, aunque la demanda sea defectuosa, aunque se haya presentado dentro del plazo de gracia, aunque haya sido presentada por una persona incapaz. O sea, lo importante es que la petición judicial interrumpe. ¿Qué entendemos por petición judicial? Es un concepto amplio, por eso la ley no dijo demanda judicial, habló de petición. Petición involucra cualquier tipo de trámite. Por ejemplo, es un concepto amplio, puede implicar desde los conceptos más amplios, una medida preparatoria, una prueba anticipada, una cautelar clásica, o sea, un embargo, hasta los procesos un poquito más complejos, como puede ser una demanda judicial, una medida autosatisfactiva, un juicio ordinario, un proceso ejecutivo, etcétera, etcétera. En Córdoba tenemos además el procedimiento declarativo abreviado, el procedimiento sumario, son todos supuestos que sirven para interrumpir la prescripción. Es un efecto también prolongado, y lo cierto es que, bueno, en Córdoba tenemos el supuesto de que si el trabajador no se presenta a la audiencia de conciliación, se detiene por desistida la demanda. El Código Civil y Comercial de la Nación dice que frente al desistimiento de esta petición judicial, el efecto interruptivo se anula.
pero la doctrina agrega de que se va a anular el efecto interruptivo de la petición judicial siempre y cuando el desistimiento sea voluntario. Si un desistimiento sanción por el incumplimiento de algún requisito, igualmente el efecto interruptivo perdura. Bien. ¿Cuál es el interrogante? En el ámbito de la comisión médica, ese trámite de la comisión médica, ¿tiene el efecto suspensivo equiparable a una mediación? ¿O tiene el efecto interruptivo durante un plazo máximo de 6 meses equiparable al trámite ante el Ministerio de Trabajo? ¿O tiene todavía la opción más favorable al trabajador, que es la interrupción sine die? O sea, una interrupción prolongada y hasta que exista una resolución firme, por más que se prolongue por más de 6 meses. En esto hay dos posturas, hay una postura restrictiva, que dice que en realidad hay que equipararlo al trámite del Ministerio de Trabajo, o sea, plazo máximo de 6 meses, y hay una postura amplia, más favorable, que es acorde al artículo 9, que es un poco la que yo le referenciaba a Adir, el doctor Arese, que habla de un efecto más prolongado hasta que haya resolución. En este sentido, hay mucha jurisprudencia que avala esta última postura, que para mí es la mayoritaria y la correcta. Así tenemos, por ejemplo, jurisprudencia en Buenos Aires, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, Sala Tercera, dice: el reclamo interpuesto por un trabajador ante la Comisión Médica de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo resulta eficaz para interrumpir el plazo de prescripción de la acción. En Córdoba, nuestro Tribunal Superior de Justicia se ha expedido ya en varias oportunidades con ese mismo criterio. En Salta, la Cámara de Salta, en el precedente Arbegot contra Sociedad Prestadora, tiene la misma conclusión. Dice: aun cuando la actora no impugnó la inconstitucionalidad del artículo 44.1 de la ley de riesgo, recorrió todo el camino administrativo previsto por la ley, de modo que el proceso se mantuvo abierto hasta que fue notificado el dictamen de la Comisión Médica, que interrumpió el plazo prescriptivo. La doctrina va por la misma senda. Fíjense, el doctor Borda, citando al doctor Márquez, dice: el reclamo administrativo previo, en cambio, sí importa un reclamo asimilable al término demanda si la ley exige su cumplimiento para permitir promover la demanda. Por tanto, interrumpe. O sea, si como en nuestro sistema se impone la necesidad de hacer un trámite previo para poder interponer la demanda, se entiende que ese trámite previo es asimilable al término de demanda, y como es asimilable al término de demanda, es asimilable al término de petición judicial, interrumpe. Lo mismo sostiene el doctor Juan Formaro y el doctor Arese y el doctor Grisoli. En la cuestión práctica, hay algunas provincias, esto ya lo vamos a abordar un poquito más adelante, pero anticipo, hay algunas provincias que han previsto un plazo de caducidad. No los quiero marear, no sé si entiendo que todavía no, en muchas de las provincias de las que están escuchando no se ha adherido en estos términos, o sea, no ha adherido la provincia a la ley nacional con un plazo de caducidad. Pero hay provincias donde sí, por ejemplo Córdoba, Mendoza, Buenos Aires, tienen previsto un plazo máximo de caducidad, que ¿qué implica? Una vez agotada la instancia administrativa previa, el trabajador tiene un límite temporal máximo para poder iniciar la acción. En Córdoba son 45 días, en Mendoza lo mismo, en Buenos Aires son 15. Lo importante es que, una vez agotada la instancia administrativa, en esas provincias, si el trabajador no inicia la acción judicial porque no está conforme con lo que la comisión médica dictaminó, si no lo hace en ese plazo, no lo puede iniciar nunca más. Caduca su derecho, se torna cosa juzgada lo dictaminado por la comisión médica y ya no lo podría cuestionar. Entonces ustedes me dirán, ¿qué sentido tiene hablar de interrupción del plazo prescriptivo si en definitiva lo único que tengo son 45 días después del trámite administrativo para iniciar la acción? Bueno, guarda, no siempre tengo agotada la instancia administrativa, que es a partir de lo cual se va a iniciar el cómputo del plazo prescriptivo. Aparte, la norma habla de que para que haya caducidad tiene que estar notificada la resolución de la comisión médica. Puede dar un supuesto donde el trabajador inició el trámite en comisión, interrumpió el plazo prescriptivo y todavía no le fue notificada la resolución final, con lo cual no inició el cómputo de los 45 días. También es cierto que hay un montón de trámites en la comisión médica que no agotan la instancia y que no liberan la posibilidad de una instancia judicial posterior. Por ejemplo, cuando se resuelve una cuestión de divergencia en las prestaciones, divergencia en el alta, rechazo de la contingencia. Entonces, en esos supuestos nunca va a empezar a iniciar el cómputo de los 45 días porque no está agotada la instancia administrativa. Pero, sin embargo, esa presentación sí interrumpiría el plazo prescriptivo.
El otro problema práctico son las obligaciones solidarias y las obligaciones concurrentes, que es la pregunta que me hizo la compañera más temprano. ¿Por qué? El Código Civil y Comercial dispone que las obligaciones solidarias, cuando hay un efecto que suspende o interrumpe la prescripción para con uno de los deudores, ese efecto se expande, se extiende al resto de los deudores. ¿Bien? El problema es que en las obligaciones concurrentes no se da ese efecto expansivo. Y en el ámbito de la ley de riesgo, cuando hablamos de empleador y cuando hablamos de ART, no estamos frente a un supuesto de deudores solidarios. Si son varios los empleadores, sí, puedo suspender o interrumpir contra uno solo y eso va a perjudicar o va a hacer un efecto expansivo contra todos los demás deudores solidarios. O si demando a dos más ART que pueden ser solidariamente responsables, también podría darse ese supuesto. Por ejemplo, en un caso de pluriempleo, de concurrencia, etc. Ahora, en el caso normal y habitual, el trabajador tiene un empleador y un ART. Entre ellos no hay obligación solidaria, hay obligaciones concurrentes. ¿Por qué? Porque el empleador debe la indemnización con motivo de una causal específica. Ser el empleador, ser el responsable de la seguridad del trabajador, ser el responsable de garantizar al trabajador la indemnidad psicofísica. La RT es una compañía de seguro. Su obligación frente al trabajador no se desprende de esta obligación patronal, se desprende del contrato asegurativo que suscribió con la patronal. Por tanto, el nacimiento, la fuente de las obligaciones es distinta. Cada uno responde por una causal diferente. Si bien las obligaciones concurrentes y solidarias tienen aspectos comunes, por ejemplo, el trabajador puede reclamar la totalidad de la deuda a cualquiera de los deudores, y estos para liberarse deben pagar, independientemente de la posibilidad de repetir que tengan entre ellos, la diferencia principal entre la obligación concurrente y la solidaria es que el efecto expansivo de la suspensión o de la prescripción no se produce en las concurrentes. Surgen de distintas fuentes y ese efecto no se expande. Bueno, acá un poco explico, entre las obligaciones concurrentes, entre el empleador y el RT no hay solidaridad, no son obligaciones solidarias, sino concurrentes. Es un poco lo que yo ya les acabo de explicar. Este supuesto o esta jurisprudencia les puede ser de utilidad. En este caso el actor reclamó ante el Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo se declaró incompetente porque dijo, no, usted si quiere resolver esta cuestión tiene que ir a la Comisión Médica Jurisdiccional, no al Ministerio de Trabajo. Igualmente esa presentación en el Ministerio de Trabajo sirvió para interrumpir el plazo prescriptivo y así lo consideró el TCJ en el precedente Ávila Jorge contra la segunda aseguradora de riesgo de trabajo. Bueno, ahora vamos a tratar de desarrollar el tema que yo les decía que es de bastante controversia, que es el 10-ACO. No sé cómo estamos con el tiempo. Si en algún momento ustedes quieren hacer alguna pregunta, insisto, me la hacen. Y si quieren que hagamos una pausa, lo hacemos, pero si no, yo continúo. Con relación al 10-ACO, ¿cómo identificar el inicio del cómputo del plazo prescriptivo? ¿A partir de cuándo debo computarlo? La regla es que el plazo debe ser computado, el transcurso del plazo prescriptivo comienza el día en que la prestación es exigible, dice el artículo 2554. El artículo es establecer, el problema es establecer a partir de cuándo es exigible ese crédito. Con relación a los honorarios, el plazo prescriptivo es el genérico, si ustedes están en un procedimiento judicial, el plazo para reclamarlo es de 5 años, porque no está específicamente previsto cuál es el plazo máximo. Para pedir la regulación, ya veremos si están regulados o no. Pero con relación al ámbito del derecho que tiene el trabajador, de los derechos del trabajador para las prestaciones, ahí vamos a tener que distinguir. Si estamos frente a prestaciones en especie, ustedes saben que el trabajador cuando sufre un accidente tiene derecho a reclamar prestaciones en especie, tratamiento médico, farmacológico, intervención quirúrgica, etc., y prestaciones dinerarias. Las prestaciones dinerarias va a ser el haber mensual, sustitutivo del sueldo, o sea, la RT le va a pagar el sueldo mientras que esté de carpeta médica, o la indemnización, el pago por ese porcentaje de incapacidad que adquiere, que le va a quedar a futuro y que no se va a recuperar. Las prestaciones en especie, estos tratamientos médicos, asistencia y demás, en principio no prescriben porque son vitalicias. Cuando el trabajador tiene un accidente,
La ART tiene la obligación de prestarle asistencia sine die, hasta que se recupere, hasta que se cure. Hay casos muy claros en ese sentido. A mí me tocó, cuando era profesional independiente, asistir a un trabajador que había sufrido una fractura en su columna, iba a estar en silla de ruedas el resto de la vida, y necesitaba pañales el resto de la vida. Bueno, esos pañales, esa silla de ruedas, se le iba a tener que proveer la ART de por vida. La RT, el obligado sí tiene la obligación de someterse al tratamiento que la RT le imponga. La oportunidad para someterse es desde la fecha del FMI. ¿Qué pasa en el caso de que el trabajador, o sea, cuándo podría sí jugar el instituto de la prescripción en una prestación en especie? Cuando el trabajador se procura por sus propios medios esa prestación, compra los pañales, compra la silla de ruedas, ahí sí va a tener un plazo para repetir lo pagado de la RT. Ahí sí va a tener un plazo prescriptivo, desde el momento que pago, 2 años. Las otras prestaciones previstas en el sistema, las prestaciones dinerarias, como dije, tenemos la sustitutiva del sueldo, el haber mensual que le paga la RT hasta el alta, que ahí sí el plazo prescriptivo también es 2 años, y se inicia el cómputo a partir del momento en que debió ser abonado o pagada, que en ese sentido debió ser abonado o pagada desde el mismo momento de su vencimiento, que es el 4º día hábil posterior a la fecha del mes de que se trate, porque la mora es automática en nuestro sistema, o la prestación indemnizatoria en el caso de que se encuentre una incapacidad consolidada. Cuando hay una incapacidad consolidada, el trabajador tiene la posibilidad de reclamar el pago por esa indemnización y tiene un plazo para hacerlo. Pero ¿a partir de cuándo debemos computar los 2 años que tiene? Fíjense que dice la Ley de Riesgos de Trabajo, el artículo 44. Las acciones derivadas de esta ley prescriben a los 2 años a contar desde la fecha en que la prestación debió ser abonada o prestada, y en todo caso a los 2 años desde el cese de la relación laboral. Artículo 44. El problema es determinar desde cuándo debió ser abonada o prestada. La ley no lo aclara, tenemos que buscarlo en otro artículo. La doctrina lo busca en el artículo 43. El artículo 43 dice: el derecho a recibir las prestaciones de esta ley comenzará a partir de la denuncia de los hechos causantes del daño derivado del trabajo. Entonces, en principio, la prestación debió ser abonada o prestada a partir del momento de la denuncia. Entonces, en principio, el inicio del cómputo prescriptivo sería a partir de la denuncia. ¿Qué pasa? Este término es totalmente incompleto, porque ¿qué me explica cuál es el razonamiento lógico? Entonces, sin denuncia no hay prescripción, se transformaría en un crédito imprescriptible. Por eso la tesis amplia sostiene que siendo que el trabajador no está obligado a denunciar, como ya se lo había anticipado, sin denuncia el crédito se tornaría imprescriptible. Esto es criticado por la doctrina en general, porque este principio de imprescriptibilidad no está previsto para el ley de riesgo. Además, porque se enfrentaría en contra de la propia normativa. Recuerden que yo le dije que la RT, cuando contesta la denuncia, una de las causales por las cuales puede contestar es porque decir el crédito ya está prescripto. Entonces, si la RT me puede contestar la denuncia diciendo el crédito está prescripto, obviamente la prescripción puede ser anterior a la denuncia. O sea que esta idea de la denuncia como inicio del cómputo es insuficiente. La otra hipótesis que trae la norma es dentro de los 2 años del cese de la relación laboral. Esa hipótesis está prevista para los trabajadores que se jubilan o que dejan de trabajar, tendrían todavía 2 años para reclamarle al RRT, a contar desde el último día que trabajaron, para reclamar la indemnización por todo el daño que sufrieron mientras trabajaban, por ejemplo, por toda enfermedad profesional que adquirieron. Esta parte de la norma es muy plausible porque en definitiva, y en la práctica, es muy común que los trabajadores no se animen a iniciar reclamo cuando todavía están trabajando para la empresa. Por eso es muy interesante que la ley los habilite o los faculte para iniciar reclamo hasta los 2 años posteriores de haber dejado de trabajar. Ahora bien, ya dijimos que el tema de la denuncia no es suficiente para entender desde cuándo computar el plazo prescriptivo. ¿Qué dice la jurisprudencia?
la jurisprudencia me da o nos va aportando otras herramientas para solucionar el conflicto. Así, por ejemplo, podríamos entender de que la prestación debió ser cumplimentada a partir del certificado médico que le otorgaron a ese trabajador, acreditando que tenía una dolencia. Certificado médico versus a denuncia, ¿cuál debería tomar? Fíjense este precedente, ¿qué dice el artículo? El artículo 258 dice, accidentes y enfermedades profesionales, las acciones provenientes de la responsabilidad por accidentes de trabajo o enfermedad profesional prescriben los 2 años a contar desde la determinación de la incapacidad. Entonces, según el artículo 258, el inicio del cómputo sería a partir del certificado médico, que es el que me determinó la incapacidad. El 243 habla de la denuncia, desde que debió ser abonado o prestado. En este caso, yo optaría por la interpretación más favorable, por imperio del artículo 9, y voy a optar, dentro de ambas hipótesis, por aquella que resulte más favorable al trabajador. Pero la jurisprudencia nos agrega otros elementos para poder ir salvando esta duda. Redefiniendo límites, agrega el conocimiento. Fíjense lo que dice la jurisprudencia, dice, para poder iniciar o para poder considerar que inició el cómputo de la prescripción, dice que el instituto de la prescripción es inseparable de la acción. Su curso solo puede adquirir sentido cuando el acreedor, sabiendo que está en condiciones de ejercer su derecho, no lo hace. Sabiendo. Tiene que estar en conocimiento ese trabajador, ese beneficiario, de que puede accionar. Sabiendo que es un conocimiento calificado, es un conocimiento compuesto. Tiene que saber 2 cosas. Primero, que el daño está consolidado, que es irreversible, porque recuerden que la ley de riesgo no indemniza enfermedades, indemniza incapacidades. La enfermedad es la manifestación patológica de una situación que puede ser transitoria o permanente. La fiebre, el dolor, son manifestaciones de una enfermedad, pero hoy están y mañana pueden desaparecer. En cambio, la incapacidad sí ya tiene situación de permanencia. Es una pérdida, es una disminución laborativa que lo va a acompañar a esa persona por el resto de su vida. Además, tiene que tener conocimiento del nexo causal adecuado. ¿Cuál es el nexo causal? La relación que existe entre esa incapacidad y qué lo causó. Entonces el trabajador tiene que conocer ambas situaciones. Tiene que conocer primero que el daño está consolidado, es irreversible, lo va a acompañar de por vida, y como segundo requisito, tiene que saber qué lo causó. Si tiene esos 2 elementos en conocimiento, recién ahí puede accionar. Dice López Herrera, la prescripción comienza a correr desde el conocimiento del daño o de la causa del daño, como sería el caso de que se desconociera al autor material de un daño, porque el tiempo transcurrido entre el hecho ilícito y el conocimiento no fue un tiempo útil para accionar. Nuestro Tribunal Superior de Justicia además agrega que no basta el tratamiento médico. No basta la mera noticia de sufrir una enfermedad o estar bajo tratamiento médico para que comience el cómputo de la prescripción. Únicamente el conocimiento cierto sobre la naturaleza de la incapacidad, su vinculación con el medio laboral y su carácter irreversible, coloca al interesado en condiciones de demandar el resarcimiento. ¿Qué pasa en el caso de accidente? Algunos ejemplos que yo les puedo traer para que los apliquen en la praxis o en la casuística. Se puede considerar de que el cómputo del plazo prescriptivo debe iniciar a partir de la fecha del accidente, de la fecha de la ocurrencia del siniestro. El artículo 2 de la ley 27773 dice: el derecho a la reparación dineraria se computará más allá del momento en que se determine su procedencia o alcance, desde que acaeció el evento dañoso. En principio, por esta normativa podríamos entender de que sí, pero lo cierto es que, si ustedes se ponen a pensar, en el momento del accidente, el trabajador todavía no tiene el daño consolidado. Cuando ocurre un accidente, el trabajador va a quedar expuesto a un tratamiento, de ese tratamiento se puede o no recuperar, y si se recupera no va a tener daño indemnizable. Ahora, en el caso de que no se pueda recuperar, ahí recién el trabajador va a conocer la consolidación del daño y recién ahí va a poder accionar. Por eso el momento del accidente no es el inicio del cómputo prescriptivo, sino en todo caso
podría hacerlo el alta médica. Pero guarda, el alta médica siempre y cuando el alta médica diga, sí, usted tiene incapacidad. Porque si la RT o la comisión médica le dieron a un trabajador una alta médica sin informarle que tenía incapacidad, nuevamente el trabajador no tiene conocimiento y por ende tampoco ese acto puede ser considerado como inicio del cómputo. Fíjense lo que dijo la Corte Suprema de Justicia en el precedente Ortega contra Federación Patronal. Dijo, para determinar el punto de inicio del plazo prescriptivo, tomó en consideración un dictamen de la comisión médica, el juez anterior, que había otorgado el alta a la trabajadora justamente sin adquirirle incapacidad a algo, sin atribuirle, perdón, incapacidad a algo. Y agrega la Corte, siendo que la toma de conocimiento de la incapacidad habría tenido lugar después de esa alta médica, después de elaborado aquellos dictámenes, en ocasión de serle practicada a la actora una nueva resonancia magnética por su obra social, ese debía ser el inicio del cómputo prescriptivo. Ese nuevo estudio médico en la resonancia magnética, que fue efectuado 2 años después de haber sido otorgada el alta, y que igualmente era el puntapié para computar el plazo prescriptivo, porque a partir de ahí recién había conocimiento. Este antecedente también es muy interesante. Se trató de un trabajador que en el 2001 sufrió un accidente, un hecho súbito y violento, caída de un caballo. En el mismo año fue intervenido quirúrgicamente. En el 2002 le otorgaron el alta, pero sin asignar la incapacidad. Y en el 2005, 4 años después del accidente, un médico particular le otorgó un certificado médico demostrándole de que tenía daño y que ese daño estaba consolidado. Para este precedente jurisprudencial fue la fecha de ese certificado médico, 5 años después del accidente, lo que estableció el día de inicio del cómputo. ¿Qué dijo nuestro Tribunal Superior? Dijo, únicamente el conocimiento cierto de la naturaleza de la incapacidad, nexo causal, y de su carácter irreversible, consolidación del daño, coloca al interesado en condiciones de demandar el resarcimiento. O sea que antes de esa fecha no hay inicio del cómputo porque no hay un conocimiento acabado, no hay un conocimiento calificado, no está este conocimiento compuesto por el conocimiento del daño consolidado y el motivo que lo causa. En este caso, incluso el tribunal invierte la carga de la prueba y dice, si usted RT puede acreditarme de que el trabajador conocía de la existencia del daño con anterioridad a esa fecha que yo consideré, lo podemos evaluar. Por eso que usted tiene la obligación RT de hacer examen médico de ingreso, examen médico periódico, pero si no hizo los exámenes médicos de ingreso, no hizo el examen periódico, tampoco le notificó al trabajador que tenía incapacidad, entonces el inicio del cómputo de la prescripción va a ser a partir del certificado médico que le otorgue el médico tratante, el médico particular, el médico que eligió ese trabajador. En caso de enfermedades el criterio es similar, también se busca el conocimiento calificado, compuesto, sobre la consolidación del daño y sobre el nexo causal adecuado. La jurisprudencia, fíjense, sostiene que presume o invierte la carga de la prueba, como vimos recién, en todo caso será el RT la que debe demostrar otra fecha distinta. Fíjense qué interesante este precedente jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia, García contra Techín. Fíjense los antecedentes para que ustedes vean esto que yo les estoy referenciando y cómo el criterio de la prescripción es bastante flexible y sobre todo busca beneficiar al trabajador. En este caso, este trabajador, García, estuvo expuesto a las partículas de asbesto entre los años 1973 y 1974, 20 años antes de la sanción de la ley de riesgo. La ART le prestó cobertura a ese trabajador y a esa empresa durante los años 1997 a 2005, 22 años luego de la exposición. Este trabajador se desvinculó de la empresa en el 2005. Recuerden que la norma dijo de que como máximo tenía 2 años desde que había terminado de trabajar. En el 2010 se entera de que tenía cáncer, 5 años de haber extinguido la relación. En el 2011 presenta una demanda en contra de la ART. En ese mismo año muere y la denuncia o la demanda la continúa su mujer o los herederos. En este caso la Corte dijo de que el crédito no se encontraba prescripto, de que la acción no había prescrito, toma en consideración o desarrolla el concepto de enfermedad en periodo de latencia.
En definitiva dice, este trabajador no conocía, volvemos a la hipótesis del conocimiento, que tenía ese daño, que ese daño estaba consolidado y que ese daño le permitía accionar. Recién a partir de la toma de conocimiento, porque la enfermedad estaba en estado de latencia, se vio posibilitado accionar. En este precedente lo cierto es que la Corte no condena a la ART, porque la ART no dio cobertura en los años de la exposición. Sí condenó a la empresa, porque en definitiva sí tenía responsabilidad desde el primer momento, pero rechazó la excepción de prescripción opuesta por ambos. Acá les traigo otro precedente que también me pareció interesante con relación a la prescripción, es un supuesto de cesión de personal. En este caso se trató de un trabajador que ingresó en la empresa en 1996 y que fue transferido en el 2003, perdón, fue transferido desde una empresa, EPEC, a otra empresa, GECOR. Y después el vínculo se extinguió en el 2003. ¿Qué planteaba acá la ART de la segunda empresa, de GECOR? En este caso, lo que planteaba era que el crédito estaba prescripto porque en realidad el trabajador solamente había estado expuesto a agentes de riesgo cuando trabajó para EPEC. Cuando trabajó para GECOR, la continuadora, ya no estaba expuesto a agentes de riesgo. Y cuando inició la demanda, ya hacía más de 2 años que trabajaba para GECOR. Entonces la ART que dijo, el daño que usted tiene evidentemente es anterior, es cuando trabajaba para EPEC, y pasaron más de 2 años, o sea que ya está prescripto, no me puede venir a reclamar eso. El Tribunal Superior de Justicia dijo no. Dijo, en realidad no está prescripto, ¿por qué? Porque cuando un trabajador estuvo expuesto a un agente, por más que la empresa cambie de nombre o cambie de empresa, igualmente si el vínculo laboral fue continuado, lo importante es la fecha en que se desvincula de la segunda y última empresa. Hizo una extensión o una aplicación analógica del artículo 225, cesión de personal, transferencia, y hizo aquí sí referencia sobre la hipótesis de la solidaridad que existía entre ambas empresas. Bien. Perdón. Ahí está. ¿Dónde me quedé? Bien. Hasta acá la hipótesis de la prescripción. No sé si quieren que hagamos una pausa, continúo. A mí me interesaría desarrollar un poquito la idea de la caducidad para ya terminar y liberarlos. Brevemente la caducidad, no voy a entrar a hablar de la caducidad de los 45 días, lo que me interesa es hablar más que nada de la caducidad como una válvula de escape que está prevista dentro del propio trámite administrativo, dentro del ámbito de la comisión médica. Ustedes saben que el trabajador tiene la obligación de iniciar el trámite administrativo previo a la instancia judicial, y la comisión médica tiene un plazo máximo de 60 días para expedirse una vez iniciado el trámite por parte del trabajador. Ese plazo de caducidades, o sea, el límite temporal que tiene el RT para expedirse, está previsto en el artículo 3 de la ley 2748. Dice, la comisión médica jurisdiccional deberá expedirse dentro de los 60 días hábiles administrativos, contados a partir de la primera presentación debidamente cumplimentada. Dicho plazo será prorrogable, dice la ley, por cuestiones de hecho relacionadas con la acreditación del accidente de trabajo o la enfermedad profesional, y dice que todos los plazos resultarán perentorios y su vencimiento dejará expedita la vía judicial prevista en el artículo 2. O sea, la comisión médica tiene 60 días para expedirse a partir de la presentación debidamente cumplimentada. Si no se expide, el trabajador puede directamente disponer el archivo de esas actuaciones e ir a la instancia judicial. Eso dice la norma. La jurisprudencia convalida la validez de este plazo o de esta garantía. Fíjense, la Corte en Pogonza admite la obligatoriedad del trámite administrativo previo siempre y cuando se mantenga esta garantía del plazo perentorio de los 60 días administrativos, cuestión que es reforzada por nuestro Tribunal Superior en el precedente Rosales. El problema es que esa norma, que es tan clara, que yo les referencié, 60 días para expedirse, luego es reglamentada por la resolución 298. ¿Qué dice la resolución 298? En su artículo 29, dice, el acto definitivo deberá ser expedido dentro de los 60 días contados desde la primera presentación debidamente cumplimentada,
pero le agrega requisitos a la presentación para considerarla debidamente cumplimentada. ¿Qué requisitos le agrega? Primero, todos estos que yo les menciono aquí, dependiendo si lo presenta el trabajador o el RT, historia clínica, denuncia, estudios médicos, etcétera, etcétera. Pero además le agrega el artículo 32, inciso segundo, un elemento adicional que es propio o que solamente depende de la mera voluntad de la comisión. Dice, finalmente agrega que cumplimentado todo lo anterior, el plazo inicia cuando concluya la intervención del secretario técnico letrado con dictamen favorable a la pretensión del trabajador y se deriven las actuaciones a la comisión médica para el inicio del trámite médico. Se agrega la resolución 298 un requisito adicional no previsto en la ley de fondo para tener en consideración a partir de cuándo se considera de que existe una presentación debidamente cumplimentada. Este artículo 32 es constitucional. En principio, las salas de Buenos Aires han entendido que no lo es porque viene a reglamentar una ley nacional y en esa reglamentación la modifica. Fíjense, que dice en el precedente Mateo contra provincia. Dice que del plexo normativo aludido precedentemente se desprende claramente que la primera presentación a la que alude el artículo tercero es aquella que es deducida por la parte, sin que se requiera que esté integrada por ningún otro acto adicional, ni mucho menos de uno proveniente del propio organismo administrativo. Que esto es así porque la norma aludida incurre en un exceso reglamentario al alterar los términos de la norma que reglamenta, lo cual, como sabemos, es contra la Constitución Nacional, conforme lo prevé en el artículo 28. En definitiva, declaró en este precedente la inconstitucionalidad del artículo 32, inciso segundo del decreto 298, y entendió de que el trabajador había finalizado el trámite administrativo previo y igualmente tenía expedita la vía judicial. Esto tiene relación con la doctrina del... ustedes saben que nosotros, nuestro país se ha comprometido a nivel internacional para lograr que las cuestiones conflictivas se resuelvan en un plazo razonable. Hay un precedente de la Corte Interamericana, de la Corte Internacional, que ha castigado, ha sancionado a la Argentina por el incumplimiento de ese plazo. Hay un supuesto donde hay un trabajador que reclamó una enfermedad profesional y nuestros tribunales tardaron 12 años, en definitiva, en decirle de que no tenía derecho a reclamar. Y ciertamente no tenía derecho a reclamar la prestación por el pago de la indemnización, pero lo que se castigó fue que se tardaran 12 años en resolver esa cuestión. Nuestro país fue sancionado a nivel internacional y debió indemnizar a ese trabajador, no ya por la pérdida de capacidad laborativa, porque se consideró que no era laboral, pero sí por la demora. El año pasado el decreto presidencial cumplimentó con esa sanción. El monto previsto fueron $40.000, $30.000 fueron al damnificado y los otros $10.000 se fueron en costas, en y demás, pero se terminó cumplimentando con esa sentencia a nivel internacional que nos castigó por un exceso en el plazo o en la demora en solucionar un conflicto de estos naturales. Con lo cual, esta flexibilidad en el plazo de los 60 días, en definitiva, tiene que ser acortada para lograr que las resoluciones lleguen en un tiempo más propio. Bueno, hasta aquí, creo que estoy bien con la hora. No sé si hay alguna pregunta. Vamos a dejar de compartir pantalla. Desde ya, muchísimas gracias. Espero que les haya sido de utilidad. Si ha habido preguntas en el chat, yo les pediría si alguien me las quiere leer. Muchísimas gracias, doctor. Excelente la exposición. Excelente. Muchas gracias. No tenemos preguntas en el chat. Igualmente están todos y todas habilitadas. Acá están, excelente. Están habilitados y habilitadas para habilitar el micrófono y si quieren hacer alguna consulta pueden hacerlo. Acá están en el chat, bueno, con manifestaciones excelentes, muy claro, así que gracias, doctor. Muchas gracias. Por favor, gracias a ustedes. Muchas gracias. Veo que preguntas o inquietudes no hay. No. En principio.
En principio no se han manifestado. Perdón que interrumpa. Hola Leonardo, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la participación, por sumarte. La verdad que yo personalmente te lo quiero agradecer, porque cada vez que te invito a ser parte de un taller siempre me decís que sí, así que muchísimas gracias. ¿Cómo andas, Eugenio? No, para mí es un placer, gracias por invitarme. Y bueno, la idea es compartir un poco los conocimientos que uno va adquiriendo a partir de práctica, bueno, y sobre todo enriquecerse con las dudas que puedan llegar a presentarse, con las inquietudes, con los casos prácticos. Pero no, a mí me encanta, así que muchas gracias. Yo quería hacer una pregunta con respecto a la dispensa del plazo de prescripción. Por ahí, ¿cuáles serían, digamos, los casos? O por ahí si la pandemia podría ser un caso concreto de dispensa de esos 6 meses. Bien. Sí, pero no. La pandemia puede llegar a ser un caso de dispensa siempre y cuando el cumplimiento, o sea, la finalización del cómputo del periodo de los 2 años coincida con el momento en el cual se produce el impedimento. ¿Qué quiero decir con esto? Como yo les decía, la dispensa no es una hipótesis de suspensión o de interrupción. Para que se pueda admitir una dispensa, tiene que ocurrir una situación excepcional en el momento preciso en el cual se cumple el plazo prescriptivo. O sea, si la pandemia justo me imposibilitó en el momento del cumplimiento del plazo de los 2 años a iniciar una acción, ahí sí tengo una dispensa que me va a dar hasta 6 meses más computados a partir del cual esa condición que me lo impide desaparezca. Dicho de otra manera, yo tengo el plazo prescriptivo y se me cumplía justo el plazo y yo tenía la posibilidad, cuando se me cumplía el plazo, de ir a la comisión médica a presentar el trámite. Pero no lo pude hacer porque la comisión médica estaba con un día inhábil o porque por la pandemia estaba cerrado. Esa dispensa, esa situación me habilita la dispensa y en definitiva voy a tener 6 meses más a partir de que se desaparezca esa condición. Pero la dispensa, como yo les decía, no tiene ningún efecto si ocurre durante el cómputo prescriptivo. Tiene que ocurrir esa circunstancia en el momento de cumplirse el plazo. Otro ejemplo es, por ejemplo, el trabajador se le cumplen los 2 años y justo el día que se le cumplen los 2 años, la persona estaba internada, estaba presa, estaba imposibilitada, ahí tengo un motivo de dispensa. Pero no impide que prescriba el crédito. Me da 6 meses más para accionar. ¿Se entiende? Perfecto. Sí, Bien. sí, sí. Bueno, gracias. No, gracias por la pregunta.